todos y para todas. Un cordial saludo al señor Álvaro Echeverri Londoño, director de la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, al señor Wilson Villegas Ramírez, subdirector de gestión de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, también del Ministerio, señor Iván Vázquez, director general de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas originarios del Estado Plurinacional de Bolivia, al señor Neftalí Espinoso Delgado, delegado de Cooperación Internacional de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades de la República del Ecuador, a la señora Ángela Hernández, directora de Consulta Previa del Ministerio de Cultura de la República del Perú, Elizabeth Huanca, directora de las funciones de la Dirección de Desarrollo Social, Cooperación y Propiedad Intelectual de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Señores y señoras, es un honor para mí dirigirme en la tarde de hoy en este encuentro sobre consulta previa dentro del marco de la COP16, donde Colombia tenemos el privilegio de ejercer la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, que asumimos hace poco en el mes de agosto en la ciudad de Lima, en Perú. Al mismo tiempo me permito también extender un saludo cordial por parte del señor canciller Gilberto Murillo Urrutia, presidente del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, CAMRE. Hoy nos reunimos con el propósito no solo de discutir un tema crucial como es la consulta previa, sino también para reafirmar nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de las comunidades y con la protección de nuestra biodiversidad. En Colombia nos proyectamos como una potencia de la vida, entendemos que la diversidad cultural y biológica son inseparables. Nuestro compromiso por eso con la consulta previa es un reflejo de nuestra voluntad de construir un diálogo respetuoso y efectivo. Sabemos que cada decisión que tomamos tiene un impacto en la vida de las personas y en el equilibrio de nuestros ecosistemas y de nuestra naturaleza. Por ello debemos garantizar que cada voz sea escuchada, que cada comunidad tenga la oportunidad de expresar sus preocupaciones y aspiraciones. La riqueza de nuestra biodiversidad en la subregión andina no puede ser sostenida sin el conocimiento y participación de quienes han sido sus guardianes por generaciones. Por eso también por primera vez en esta COP16 tuvimos una delegación nacional conformada por representantes de las comunidades indígenas, por representantes de los pueblos afrodescendientes y también por representantes de las comunidades campesinas, marcando uno de los muchos hitos que están establecidos en esta COP16, la COP de la gente. Agradecemos entonces el impulso del Ministerio del Interior, el apoyo de la Secretaría General de la Comunidad Andina por llevar a cabo este espacio, por congregarnos en la tarde de hoy. Vamos a seguir trabajando en la biodiversidad como parte constitutiva de nuestra región y de esto depende el compromiso de cada uno de nosotros y de nosotras. Muchísimas gracias, viceministra, por esas importantes palabras. De la consulta previa, tanto en términos de desarrollo institucional, desarrollo normativo, pero también de todas esas luces y sombras que conlleva la implementación de la consulta previa y mucho más en este contexto de transformación y desafíos multidimensionales en los cuales nos vemos envueltos a la hora de enfrentar o de implementar estas medidas. Para eso quiero invitar
Por favor, a la señora Ángela Hernández del Perú a tomar asiento ahí acompañarnos en este panel. Ella es abogada, magíster en gerencia social, especializada en participación y consulta previa, tiene más de 10 años de experiencia de trabajo con pueblos indígenas, procesos de consulta previa, procesos participativos y sobre todo en la mesa de diálogo. Actualmente es la directora de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Culturas del Perú. También quiero invitar al hermano Neftalí Espinosa. Él es director de Cooperación Internacional de la Secretaría General de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. Él tiene muchísima experiencia de liderazgo indígena mismo, pero también en espacios de apoyo técnico, instancias organizativas, gubernamentales, no gubernamentales, cooperación internacional. Ha impulsado importantes proyectos e iniciativas interculturales. Asimismo, quiero dar la bienvenida al doctor Álvaro Echeverría Londoño. Actualmente es director general de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa de Colombia. Él tiene una larga, pero larguísima carrera académica, mucha experiencia en el ejercicio y funciones directivas en el sector público, como la Procuraduría General del Estado, Contraloría General, el Consejo Superior de la Judicatura. Además es referente institucional de reconocido prestigio nacional e internacional en la materia. Él nos está acompañando en este momento, a pesar de que entiendo que tienen muchísimos procesos de consulta, justamente en este momento nos decían, sin embargo estamos compartiendo. Voy a dar también la bienvenida al doctor Iván Vascopé. Él es en este momento director de la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas del Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, investigador con más de 20 años de experiencia, especialista en la materia de consulta previa, asesor en su momento de organizaciones, ha acompañado el proceso constituyente de Bolivia, ha implementado procesos de autonomía indígena, ha desarrollado importantes procesos de consulta y actualmente está como autoridad en el Ministerio de Justicia. Nos están acompañando estas 4 personas ahora para compartir con nosotros esta experiencia que les estaba comentando en este panel que se denomina Consulta Previa como una oportunidad para conservación, para mantener los procesos de construcción, de preservación de nuestra biodiversidad. Vamos a dar 5 minutos, de 3 a 5 minutos máximo a cada uno de los panelistas para que también luego podamos interactuar con el público. Quiero empezar por Ángela. ¿Por qué la consulta previa es una herramienta potente para la protección de la biodiversidad? Gracias, y bueno, gracias a todos y todas por estar presentes, gracias además a la comunidad andina que está haciendo posible esto y a Colombia que tan gentilmente nos ha invitado. Bueno, para empezar quería compartir que como grupo de expertos que se ha creado en el marco del comité, hemos reflexionado profundamente, ¿no?, sobre la implementación de la consulta, y creo que es una perspectiva común que tenemos como 4 países en que en general la consulta es una oportunidad, pero hablando de la conservación de la biodiversidad, creemos que es una oportunidad aún mayor, ¿no?, porque estamos hablando de la consulta como una herramienta de diálogo con un actor que es fundamental cuando estamos hablando de la naturaleza, cuando estamos hablando de la biodiversidad, como son los pueblos indígenas, ¿no?, que poseen un conocimiento amplísimo sobre cómo articular de manera equilibrada una vida posible con el medio ambiente. Entonces, la consulta como una herramienta para enriquecer las políticas, para enriquecer las medidas que como Estado se quieren adoptar en relación al territorio, en relación a cualquier tipo de decisión que podría tener un impacto, que podría tener un efecto en el territorio, en el medio ambiente, es pues entonces más que fundamental que pueda incorporar la perspectiva de actores fundamentales como son los pueblos indígenas. Creo que eso se hace aún más evidente en países con una diversidad cultural, con una diversidad biológica como lo son los 4 países que forman la comunidad andina, ¿no?, pero que creo que se puede extrapolar seguramente a muchos espacios que ahora son también importantes para, en general, de manera global, apostar por la conservación de la biodiversidad del planeta, ¿no? Creemos en ese sentido entonces que la consulta es una herramienta valiosísima cuando se implementa de manera adecuada.
¿no? Cuando hay una participación efectiva, cuando hay un diálogo sincero que apunta a realmente conversar, a realmente entender la perspectiva de los pueblos indígenas que están siendo consultados, ¿no? Y quizás están ahí el mayor reto que tenemos como país, ¿no? Como, si bien reconocemos que hay avances, ¿no?, en torno a la implementación de la consulta, tenemos todavía desafíos pendientes que tenemos que afrontar, ¿no? Y donde hay que mirar la consulta como un espacio justamente para apoyar y contribuir a la conservación de la biodiversidad, no solo en aquellas medidas que quizás más fácilmente podemos entender que están plasmadas en el tema del medio ambiente, como puede ser la creación de áreas naturales protegidas, que sin duda ha tenido un valioso aporte en cómo se crean, cómo se gestionan también cuando pasan por una consulta previa con pueblos indígenas, ¿no? Porque tenemos entonces una mirada también desde los pueblos en cómo se gestiona el territorio en ese sentido, pero también ver la consulta como una herramienta en ese sentido para otro tipo de medidas, ¿no? Cuando el Estado quiere implementar proyectos que sin lugar a dudas van a tener un efecto en el territorio, ¿no? Que no solamente se trata de incluir a los pueblos en plataformas de cambio climático, en áreas naturales protegidas, sino entender que la consulta de proyectos de infraestructura, ¿no?, que pueden cruzar territorios importantísimos por su riqueza natural y por la riqueza social y cultural que tienen, entonces es fundamental, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos que rescatar, que tenemos aún que fortalecer, y ahí está el reto que tenemos como países. Muchísimas gracias, Ángela. Creo que es importante no solamente hablar del deber ser, sino también de qué cosas tenemos que ir superando. Voy a darle la palabra a Iván, vamos a acercarnos un poco. Quisiera saber, Iván, desde Bolivia, ¿cuál es la importancia de la preservación de los conocimientos tradicionales y el diálogo con los conocimientos científicos para afrontar el actual contexto climático y de sostenibilidad? Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, hermanos y hermanas, un gusto estar en esta mesa, en este panel. Bueno, la pregunta es súper importante, ¿no? Porque cuando hablamos de conocimientos tradicionales, a mí lo único que me ocurre, se me viene a la cabeza por la experiencia boliviana de tener una constitución desde el 2009, donde se cambia la nominación de lo que era un país monocultural, de raíz monocultural, a un estado plurinacional. Es donde incorporamos nosotros a la democracia comunitaria, ¿no? La democracia comunitaria engloba todo lo que es los procedimientos propios, usos y costumbres, y los saberes, sobre todo, ¿no?, los saberes que tiene cada pueblo indígena. Nosotros cuando vemos y hacemos la consulta previa, o estamos del otro lado como asesores de los pueblos indígenas, pues lo primero que hacemos es que esa consulta previa tiene que ser no solamente una herramienta o un procedimiento como tal, sino que tiene que sobre todo englobar el derecho consuetudinario de muchos pueblos, ¿no? En Saltas, en Bolivia, ustedes han debido escuchar, estamos hablando, por ejemplo, de que se tiene que respetar lo que es el chachahuarmi, ¿no? Esa dualidad de la cosmovisión andina entre lo que es el aranzaya, el urunzaya, ¿no?, el sol, la luna, la dualidad entre hombre y mujer, esa complementariedad que hay, digamos, en las diferentes expresiones, ¿no? En el pueblo guaraní, el yandereco, en nuestro pueblo afro-boliviano, el Isibisuri. Podemos hablar mucho de lo que son nuestras nacionalidades y pueblos indígenas, ¿no? Pero estos conocimientos tradicionales, además, o saberes tradicionales, engloban conocer la ritualidad, la estructura orgánica, la forma de posesión territorial, la estructura de cargos, la justicia indígena, todos estos elementos que parecen tan complejos, pero sí estos elementos en muchos momentos son ampliamente ligados a los conocimientos científicos, ¿no? Por eso ahora hablamos de que la consulta previa puede ser una herramienta también de índole científica que nos puede llevar a preservar tanto la diversidad cultural como la diversidad biológica, ¿no? Entonces, al pensar en todo este esquema, a mí no me queda duda de que estamos hablando de un nuevo encuadre del posicionamiento en esta COP, de que la consulta previa debe ser incorporada en los debates de los estados, porque es un elemento que nos va a permitir, con plena garantía y con pleno conocimiento por las experiencias que se han dado en nuestros países, de que a través de la consulta previa nuestros gobiernos
y los pueblos indígenas y sus organizaciones van a poder realmente preservar la biodiversidad. Es decir, que de esta consulta previa no solamente vamos a hablar de diálogos o de procesos interjurisdiccionales, vamos a hablar además de lo que son los planes de mitigación, planes de adaptación. Entonces creo que esa es una importancia que estamos encontrándonos nosotros con mucha alegría en esta COP, y bueno, celebramos que la consulta previa se haya actuar, de pensar, de generar ideas y va a ir construyendo. Y en ese sentido yo quiero hablar algo propio de mi territorio. Nosotros tenemos algo muy propio de nosotros. Algunos lo conocerán, otros no. Este es el famoso Ayauma. ¿Qué es lo que representa para los pueblos y nacionalidades? Si ustedes lo ven, tiene dos rostros, uno adelante y otro atrás. Tienen cuernos, son 12 cuernos. Esto no significa la maldad o lo que sea, que a veces lo malinterpretan. Esto significa el respeto a la naturaleza. Los territorios ven atrás el pasado y el futuro y se proyectan al futuro, no dejan olvidando el atrás como para decir no pasó nada. Sí pasó, pero eso nos deja aprendizajes. Pero respetando, estos 12 cuernos representan los meses del año. Entonces nos damos cuenta que hay un respeto al tiempo, al futuro, al pasado, a la naturaleza, al semejante que está al lado. Entonces es por eso que cuando existe una fiesta en los territorios, siempre van a ver una persona puesto esta máscara que está adelante de todos. Porque ¿qué está diciendo? Que estamos pidiendo permiso a la naturaleza, que estamos pidiendo permiso a las entidades gubernamentales que están ahí. Y eso nos permite entrar en una dinámica, en un ejercicio de comprenderse y entenderse. Y a través de la consulta previa es escucharse estas realidades que existen en cada territorio. Este es de mi territorio interandino en Ecuador. De seguro cada territorio tendrá su propia realidad. Y eso hay que escucharnos, complementarnos y buscar una mejor salida para cada uno de nuestros territorios y no creer que estamos separados, más bien nos complementamos. Eso nos permite construir lo que nosotros llamamos el summa causai, que para nosotros es el equilibrio, vivir en equilibrio sin faltarle el respeto a nadie, al semejante que está al lado ni a la naturaleza. Eso nos permite ser lo que nosotros estamos hablando de la consulta previa, escucharnos de parte y parte. Los dos tienen que complementarse. Gracias. Muchísimas gracias. Cuán importante es pensar en este principio de la complementariedad entre diversos, no solamente entre diversas sociedades, sino también reconocer que hay una diversidad de pensamientos y de formas de ver la vida para encontrar un equilibrio, como bien lo decía el hermano Neptalí. Y quiero cerrar esta ronda de comentarios con Colombia. Voy a invitar a Álvaro que nos pueda comentar desde esta perspectiva y desde estos debates que hemos tenido y análisis, discusiones, ¿por qué pensamos que la consulta previa es una oportunidad para la paz con la naturaleza? Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Permítame con mucho aprecio expresar mi gratitud a los organizadores de este importante certamen, al grupo de la Subdirección de Gestión, a la CAN, a la Comunidad Andina de Naciones, porque aquí estamos frente a una línea de partida en un segundo proceso histórico de la consulta previa en el mundo. Y estamos en un punto de partida porque lógicamente nuestros países están marcando una línea de consolidación institucional, de desarrollo normativo y jurisprudencial de un elemento que siempre tuvo que haber acompañado las relaciones entre los estados y las comunidades étnicas asentadas en territorio. De los peores males que tienen las naciones es haber excluido de la construcción de un escenario de sostenibilidad en el desarrollo a través de un diálogo social como es la consulta previa. Esas decisiones unilaterales de los estados y de no escuchar la voz de las comunidades condujo a un sometimiento, a una esclavitud
y a una evidente pobreza y desigualdad que marcó lógicamente una diferencia entre quienes han sido los dueños, los custodios de la biodiversidad, los vigías del medio ambiente, hombres y mujeres que históricamente han conocido el territorio, y los estados de manera unilateral excluimos de la construcción colectiva de una visión de desarrollo integral, sostenible, que reconociera aquellos principios, valores y componentes que tiene lógicamente el territorio donde están asentadas las comunidades étnicas. Y creímos siempre, al menos en Colombia, en 200 años de vida republicana, ser dueños de la verdad, ser dueños de la visión de desarrollo desde el punto de vista unilateral y excluir la voz, la opinión, el conocimiento de los ecosistemas, de la biodiversidad, de los derechos genéticos que se producen y que efectivamente ustedes han cuidado en el territorio, porque han sido los padres y los vigías del territorio. Por eso, en el diálogo social de la consulta previa, uno encuentra una oportunidad de desarrollar un modelo social y político de inclusión real y efectiva para construir juntos un desarrollo sostenible y un desarrollo armónico. No tiene posibilidad diferente ningún Estado de crecer de manera integral, de desarrollarse de manera sostenida, si la voz de las comunidades étnicas, dueños de los componentes de la diversidad, de los ecosistemas, si con ellos no construimos juntos un modelo sostenible, integral y armónico de desarrollo. Por eso nosotros defendemos el mecanismo de diálogo social de la consulta previa y por eso no compartimos las voces de las aves de mal agüero que consideran que la consulta previa es un obstáculo, cuando en sentido contrario configura el elemento sólido para construir relaciones estables y duraderas, para construir paz con la naturaleza. Muchísimas gracias, Álvaro. Ahora vamos a darnos unos 5 minutos de preguntas. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Vamos a recibir 5 preguntas para saber. Agradecer a los que nos expusieron y todo, pero nosotros tenemos una definición clara de acuerdo a las normas y las sentencias. ¿Qué es consulta previa? Muchas veces tenemos contradicción con lo que se está hablando y nos da pena, podamos que consultes entre dos comunidades étnicas y Estado, y aquí los que están presentando el panel solo es Estado. Mire, es un derecho fundamental que tenemos los pueblos indígenas y demás comunidades étnicas para poder decidir a través de procedimientos apropiados cuando se presenten medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarnos, que se vayan a realizar en nuestros territorios, buscando nosotros proteger nuestra integridad. Pues miramos que como gobierno colombiano, yo también estaba en Ecuador apoyando cuando se adelantó este proceso, que ya inclusive tenemos mayores dificultades, lo mismo en el Perú y en otras naciones. El decreto 2333 totalmente lesivo para nosotros. Primero no se consultó y se hace unos delineamientos, se llaman autoridad también, como las autoridades indígenas. Y además dentro de ese decreto dice que la autoridad de consulta previa del gobierno es la que va a liderar, dirigir, coordinar el ejercicio con los pueblos a los pueblos indígenas. Está contradiciendo normas de orden superior, está contradiciendo el convenio 169 y además dice, quien define las rutas y las metodologías, es grave, se va en contradicción de los principios del pensar, sentir y actuar de nuestras comunidades. Para la paz con la naturaleza, pues eso es obvio. Históricamente lo hemos hecho y la muestra es los datos que nos establecen. Mi pregunta es,
¿cuál es, para el caso en general, pero vamos a ver, cuál es el trato, el verbo que hay en general Bolivia y Ecuador y Colombia con respecto a el desarrollo de la consulta? Acá se nos dice un poco similar, pero realizar la consulta previa, libre y informada, esa norma es un obstáculo para el desarrollo. Entonces la pregunta es, ¿eso cómo se desarrolla en Bolivia y Ecuador? Y al doctor Echeverry, ¿cómo se va a hacer pedagogía para que la gente que considera que somos un obstáculo para el desarrollo observen esa parte, la pedagogía? Lo segundo, ¿ustedes tienen la intención de modificar, de reglamentar? Porque si eso es así, tendríamos que conversar sobre cómo hacer la cosa, porque entre otras cosas, tengo la percepción que la están volviendo mercantil, incluso desde el Estado y desde los pueblos indígenas. No está siendo bien usada. Y lo último tiene que ver con la importancia de, ¿cómo le llamaron ustedes los jurídicos? De que eso acoja, de que eso abrace, de que eso sea vinculante jurídicamente. Pero hasta ahora lo hacen, si el gobierno la adopta, quiere, pues está bien, y si no, no se hizo nada. ¿Cuál es la intención que tienen ahí? Gracias. Muchas gracias porque nos han acompañado en este pequeño espacio e invitarlos a compartir un pequeño refrigerio para hacer pasar las amarguras de las sombras de la consulta y quedarnos con las luces. Muchas gracias.